Ya con un calorcete, está re lindo, recién salí, 20 grados deben estar haciendo exactamente ahora en Villa de las Rosas. Y tenemos acá a Susana Gómez con nosotros, mi amiga personal. Al ritmo de la cumbia, al ritmo de la cumbia. Exactamente 20 grados, acabo de chequearlo. Susana, ¿qué estabas haciendo ayer cuando hubo el temblor? Estaba muy cómodamente instalada en mi cama ya. Pero bueno, yo escuché este ruido y me quedé en la duda si era un trueno, si era... Pensé que era un trueno, me levanté urgente a ver si ya venía la lluvia. Pero bueno, no. Y me quedé con la duda si era temblor o si era trueno. Para Juancho también barajó la hipótesis del camión, porque dice que segundos antes pasó un camión grande. Porque para mí se había metido un camión adentro de la casa grande. Eso, porque viste que hizo como ¡pum! Claro, porque fue como un golpe, una explosión. Primero y después. Y al rato, no sé cuánto habrá pasado, hubo otro más pequeño. Más pequeño, sí. Más pequeño, pero fue otro. También así como un golpe. Y... Bueno. ¿Siempre hubo temblores por acá? Sí, sí. Ah, ya se le pusieron los ojos brillantes, viene la anécdota. Porque, Susana, vos naciste acá. Acá sí, toda tu existencia. Toda mi vida acá. Y no creo que a esta altura me vaya a cambiar muy mucho, así que seguiré acá. Incluso te digo más, yo a veces pienso, estoy en el mismo sitio donde viví desde chiquita. Mi dormitorio, mi cama, todo está donde igual. Vivía cuando tenía 5 años. Wow. Así que bueno, me fui un tiempo, sí, hasta Las Rosas, pegué la vuelta. Sí, Pero, y así que siempre hubo temblores. Sí, había temblores muy fuertes. ¿Por ejemplo? Muy fuertes. En el 70 y pico, uno mucho, que fue mucho en Caucete, que hizo mucho daño ahí. Y acá se sintió fuertísimo, es el que he sentido yo más fuerte. Ese sí. Y después, asustó, ¿no? Sí, terrible. Fue como a las 6 de la mañana, noviembre. Sí, más o menos 6 de la mañana. Estábamos queriéndonos poner en movimiento. En ese tiempo, viste, había tabaco. A las 5 de la mañana ya estabas en pie. Pero estábamos queriendo movilizarnos y fue fuertísimo, ¿no? Fue fuerte. Ah, no solo temblaron las cosas. No, y duró mucho, un rato largo. El techo se hacía. Vos mirabas así para el campo, por ejemplo, y es como que veías la onda que se hacía en los árboles. ¿Veías la onda de los árboles? Eso no lo vi nunca más, es la única vez que vi eso y nunca más pasó después. Ni antes ni después, pero ese sí. Sería también lo que estábamos despiertas y ahí podíamos verlo. ¿Y qué hacían en el tabaco, en la cosecha de tabaco? ¿Había tareas específicas para cada quien? Y prácticamente todos hacíamos todo. Que te tocara ese día hacer una cosa en particular, pero no, cualquiera lo podía hacer, cualquiera de la familia, porque era un trabajo que se hacía de familia. Eran muy pocos los que pagaban empleados y esas cosas. La mayoría lo hacían en la familia. ¿Y qué se cosechaba? ¿Sembraban tabaco? Desde que sembraban, desde picar la tierra con pala, empezábamos eso como en junio, julio, ya se preparaba la tierra para los almacios. ¿En julio? En julio, y se sembraba más o menos agosto, ya empezabas a sembrar el tabaco y también las verduras, porque todo el mundo tenía su huerta, sus verduras, sus cosas. Así que todo se empezaba a sembrar en agosto, septiembre, cuando pasaban los fríos. Y bueno, y ahí también tarea de todos, desde el más chico al más grande, trabajaba toda la familia en eso. ¿Y el tabaco dónde lo secaban? ¿Dónde lo qué? Lo secaban. En galpones, en el patio. Tenía que estar los patios libres para que tuvieran mucho sol, para que se secara. Y ahí, bueno, se guardaban. Era muy delicado, tenías que estar ahí pendiente de que no se mojara, porque si no salía todo manchado. Tenías que cuidar que estuviera coqueto el tabaco cuando lo fueras a vender.
Ah, por eso Sí, me tiene. sí. Ah, tan coqueta las plantas, todo. Yo agarro una Claro. plantita de la casa de Susana que está hermosa, coqueta, toda, la traigo para acá. ¡Fua! ¿Viste? Desastre. Son años. Son años de eso. De poner coqueta. De poner coqueta las cosas. El tabaco sí, porque cuando vos lo ibas a vender, a esta etapa, por ejemplo, estaban enfardando, se hacían los fardos. Ajá. Eso sí era tarea de los más grandes. Los que éramos más chicos mirábamos. Pero tenía que ser porque te pagaban, por ejemplo, de primera, segunda, tercera. Vos ibas allá con el fardo, le sacaban y estaba la persona que decía, este es primero, este es segunda. Entonces, más Y según coqueto, mejor claro, pago. lo primero era lo que mejor se pagaba. Entonces tenías que tratar de cuando lo ensartabas, de que no se rompa mucho la hoja, de tener Claro. cuidado de que estuviera todo prolijo. Bien, ¿Ves? bien enterita la hoja. Por eso viene también la prolijidad. Ah, Tenías que se separaba lo más verde de lo amarillito, a veces se hacía hasta 3, 4 separaciones según el tamaño de la hoja. Era todo un tema. wow. Era un tema de concentración. Era un tema de concentración, ¿no? Y sí, no era, vamos a ensartar tabaco y ensartamos cualquier cosa, no. Tenías ¿A qué que le ir llamas ya. ensartar tabaco? Había unas agujas de 100, era, qué sé yo, tendrían como 50 centímetros, 60, eso dependía cada uno. Era como un suncho. Ajá. ¿Sabés un suncho lo que No, es? no sé lo que es un suncho, me imagino una aguja de tejer, ponele. Una aguja de tejer, pero apretadita, porque Ajá. era plana, era chatita. Ah, era chatita. Plana. Y tenía una punta y un ojito atrás. Ajá. En el ojito vos le ponías un hilo, que eso era la soga. Entonces vos ibas ensartando en la aguja y después lo pasabas a la soga. Prolijito para que no se te Todo rompa. prolijito para que no se rompa. Y esa soga se colgaba, y hacías un nudito en cada punta y se colgaba con unos ganchitos. Ajá. Le ponías acá en cada punta y lo colgaban un alambre acá, un alambre acá. Y eso después se sacaba al sol. Pero ahí viene donde tenías que tener cuidado de que una lluvia a la siesta. Bueno, salir volando de donde estuvieras a guardarlas para que no se mojen. Si las tenías, por ejemplo, adentro, tenían que estar separaditas para que no se ardiera, porque si no se ardía se ponía como feo también. ¿Por qué se ardía? ¿Por la estufa, por Es el como calor? que se quemaba. No, ¿qué estufa, Yare? Era No. el calor del verano. Estamos en pleno verano. cuando verano. Me cosechamos. confundí de clima, porque No, digo, arder. no, se te arder cruzó- pienso en algo que se prende fuego. Se entonces con la estufa. te cruzó la ciudad. Ah, ok. Me reta, ¿viste? Pero yo aprendo. No, de eso, era por Ana, ejemplo, aprendo, eso aprendo. también, ¿viste? Porque si vos Por el si estaba calor muy del apretado, eso techo que había se entrado ardía. caliente. Ah. Las sogas venían de estar al rayo de sol, ¿viste? Los solcitos de enero. Sí, claro. Bueno, estaban en ese calor y si vos las amontonabas así, se ponían como que se quemaba, como que se ardía. Ajá. Nosotros decíamos ardía, pero es como que se quemaba. Sí, claro. hojita. Se ponía fea. Entonces, todos esos cuidados había que tener, de que estuvieran separaditas, que no estuvieran amontonadas, sacudirlas. Todos los días, por ejemplo, sacabas el ganchito, sacudías la soga, la volvías a poner. Vos no hubieras estado en esas tareas. Yo no sé si hubiera estado por ahí viendo, este es más verde, este es más amarillito, hubiera estado separando Claro, en ese tema. en ese tema. Bueno, ves, por ejemplo, en una familia ponían a los más chiquitos, estoy hablando de 7 años, Ajá. 6, 7 años, a lo mejor lo ponían como jugando y ya iba haciendo eso, te iba separando y después te pasaba el montoncito ya separado. Es que era parte de un juego, en el Te conurbano. hacían trabajar Claro. como si fuera un juego. Y Nosotros así empezábamos. los fines de semana construíamos la casa y con mi hermana hacíamos la competencia de cuántos ladrillos podríamos cargar de vuelta a vuelta. ¿Viste? Y bueno, y Y así era ahí esto. ahí se nos rompían los ladrillos, se nos caían, porque la idea de ganar, aparte apostábamos quién pagaba el trago a la noche en el Claro. boliche, así que cargábamos todos los ladrillos que podíamos, después llegábamos todas rotas. Llegábamos al baile todas las manos cuarteadas. Bueno, ese era otro tema. El baile, ¿cómo se Otro coqueteaban? tema. Se ¿Cómo era el coquetea- coqueteo acá? Imagínate el coqueteo, porque el tabaco tenía como una goma, era como algo pegajoso así y amargo. Las manos te quedaban todas con esa
negras, así. Ajá. La ropa que usábamos para... ¿Para el tabaco también te quedaba negra? Claro, sí, a veces vos usabas una ropa así, se podía lavar, pero quedaba toda como impermeabilizada, así una cosa como que Ajá. quedaba en la ropa. Así que imagínate, porque a veces tenías que pasar por la calle, y venías con ese traje De engomado. de engomado, ya había engomado en aquel tiempo, y venía el chico que te gustaba. Ah. Ay, ¿a dónde me meto? Y bueno, y bueno, Y disimulaban. Y Y cuando disimulabas cuando iban a coquetear, ¿a dónde iban? ¿Estaba la Plaza de las Rosas? ¿Había baile? ¿A dónde la ¿A dónde iba la juventud a la pista coquetear? Don Victorio. No, en ese tiempo había pocos lugares así. Boliches todavía no se veían, ¿no? Esos fueron después, más adelante. Empezó a haber boliche acá por la escalera, esos lugares así. Pero si no, sí, la Plaza de las Rosas era a donde se concentraban. Los que podían ir y los que dejaban que fueran, porque había muchos que no nos dejaban ir, ¿viste? Ah, No, porque también estaba eso. No era que, como ahora que el chiquito dice, mamá, me voy a la plaza, y sale y se va. En aquel tiempo era más o menos un consejo de familia para poder ir a un bailable ahí a la esquina de Don Victorio. ¿dónde era la esquina de Don Victorio? Donde pasás todos los días para la escuela, donde está la Sí, cosita, esa baranda negrita. Ahí era la pista. ahí Y era la ahí se pista. hacía bailables, con mucha suerte, cada tanto una orquesta. Pero si no, era con tocadisco, con música así. Y ahí pero para poder ir tenía que ser toda una cuestión, o si no tenías que ir acompañado. En mi caso, era un consejo de familia, porque participaba desde la tía abuela, la bisabuela, todos opinaban, todos... Así que bueno. Y eso que en el pueblo se conocían todos. Y sí, era como ir a la casa del vecino, ponele, porque estaban todos así. Éramos pocos, tampoco éramos como ahora, que hay mucha gente que no conocemos. Pero antes sí nos conocíamos todos. Era como decir, bueno, eran familias. También iba la familia, no es que ibas vos sola. Cuando por ahí te dejaban ir, bueno, ahí empezaba la otra cosa que era, ¿y con quién van a ir? Si tenía que ser siempre un mayor, una tía o alguien que fuera y te acompañara. Cuando no, tu mamá con tus hermanitos más chicos y todos. Más familiar. Una cosa Entonces, que era familia. como las declaraciones de amor eran muy secretas, ¿qué se hacían? No. Guiño de ojos, se pasaban papelito, Eso te ya- encuentro en el almacén y ahí te arrastro el ala. Exactamente, eso ya venía aparte. Eso dependía de la inteligencia de cada uno, del interés que vos tenías por ahí, bueno, te parecía que tenías un interés bárbaro. Y cuando empezaban a surgir todos esos problemas, vos decías, no vale la pena Tanta cuestión, tanto cosa. secreto, tanta cosa de espionaje. Y sí, imagínate, encontrarte con un chico para hablar, que qué es lo que hablarías tampoco era, Sí. qué sé yo, pavadas, cruzar 2, 3 palabras, qué sé yo. ¿Qué tal la Sí. hoja de tabaco? Bien, Claro, bien, bien. ¿viste? Cuando Muy vos- engomada, un montón. Yo, por ejemplo, mi hermana era más que le gustaba ir, salir, y qué sé yo, bueno, y se hacía unos problemas, no sabés las historias que eran. Pero yo por ahí, viste, decía, es como que ponía las cosas en la balanza, ¿vale la pena tanto drama para decir voy a ir a escuchar un poco de música, qué sé yo? No vale la pena. No pechaba más, no decía más nada, y bueno. Sí, quedaba. ¿había fiestas así en el pueblo? Y acá todo eran las Rosas. Todo en las Rosas. Todas las cosas eran en las Rosas. Bueno, más o menos como ahora. Sí, ¿sabes qué? Dimos vuelta. Una vez vine una de las primeras navidades que me tocó visitar acá, ya como novia del Pachi, fui a la misa en el salón comunal atrás. Y Acá o en las Rosas. no, acá atrás, Ah, en el en este de salón, acá. en el de acá, y estaba todo el pueblo, Sí. todo el Alto y el Valle estaba. Sí, porque venía gente del pueblito, de la Aguadita, todos se reunían. ¿Cómo fue el armado acá del salón? ¿Te acordás? Poco, porque en ese tiempo es cuando yo estuve en Las Rosas, por Ah. ejemplo. Sí venía, por ejemplo, cuando hacían así, sabían hacer asado, ya las hermanitas, porque participaron mucho las
las Hermanitas de la Paz, había comisión, qué sé yo, era todo un grupo. Pero yo eso lo viví más así como de anotar en el grupo. La vamos a llamar a Loli un día para que nos venga a contar de las fiestas que se hacían acá atrás cuando se estaba armando Claro, el salón con todos los vecinos. Claro, no, y Doña Kika, Doña Kika, Don Matos sí. eran los cabecillas, Doña Luisita, Don Gavica, Doña Pepi, era todo un grupo así de los que trabajaban, los que tenían la comisión. Y bueno, y nosotros lo que hacíamos era, hacían fiestas, cosas para recaudar fondos, cosas así. En esas fiestas deben haber sido divertidas, deben haber pasado cosas divertidas, ¿no? Yo ya estaba casada, ya la perdiste. Por lo menos un hijo y medio tenía. Un hijo y medio. Así que ya esa parte de la diversión y lo demás ya había pasado. Ya estamos. Ya estaba ya. Sí, ayer estábamos acomodando las plantas y me dijo, no, la luna no es buena para acomodar las plantas. No está ¿Cuándo? para cambiar plantas. ¿Cómo es esto de la luna y la planta cuando la tengo que cambiar de maceta? Porque me está chica la maceta. Bueno, yo te digo mi teoría. Tu teoría. La que he ido... La que deja coqueta las plantas. Yo quiero tener las plantas coquetas la como ancestral, la que te iban pasando los abuelos, los bisabuelos y todo. Ellos sí hablaban siempre de la luna. Mi papá siempre se guiaba para sembrar todo eso, la luna en cuarto creciente, la luna en cuarto menguante, principalmente, esas dos fases. No me preguntes mucho porque ya no me acuerdo bien cómo era, qué es lo que se sembraba en una época que en otra. Pero para trasplantar una planta, para esas cosas, para podar también, es importante que sea para trasplantar y eso en cuarto creciente. Para podar, tipo parra, esas cosas, en cuarto menguante. Por ejemplo, no me preguntes por qué. ¿Las rosas? Y las rosas también. La teoría que tenían los viejos, lo que hacían ellos y lo que te pasaban, la enseñanza, ellos te decían, ¿cuándo pierden la hoja? Cuando los árboles pierden la hoja es porque la savia está abajo. Entonces, esa era época de podar. Podabas todo lo que había, duraznos, ciruelos, todos tenían esas plantas en las casas. El que no tenía un ciruelo o un damasco, bueno, no era de acá. ¿Ah, sí? Claro, siempre esas plantas estaban, naranjos, sus mandarinos. Eso cada casa tenía sus plantitas. No íbamos a comprar a la Angie. Dios nos libre y nos guarde que a la Angie le pase algo y un día esté cerrada y al horno. Yo digo así. Y cuando todo este modernismo llegue a pasar, ¿qué es lo que van a hacer? Recién van a empezar a poner una planta. Yo vivo con ese machaque, cuiden las plantas, pongan árboles, porque bueno, son necesarios. ¿Con qué te cuidas? ¿Con qué yuyos te cuidas cuando llega el invierno? ¿Qué yuyo es bueno para esta época? Viste que ahora ponele, estamos a 20 grados, ahora a la noche frío, el fin de semana dice que menos 0 grados. ¿Qué yuyo te daba tu abuela? Mi abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Mi papá. Mi abuela materna se llamaba María. María Soria. María Soria. María Soria. Y la mamá de mi papá era Leonor Gómez. Ajá, Leonor. Como mi hermana, María Leonor Gómez se llamaba. Y bueno, que esa es la que yo pasaba más tiempo. Siempre andaba detrás de ella. Y bueno, esa es la de las plantas, de todo. Porque en las familias antes tenías, viste que ahora hay pocas abuelas, pero yo llegué a tener como 5 abuelas. Pero eran tías, eran tías abuelas, tías cosas viejas, así. sí. Claro, todos los que eran mayores eran abuelas. Entonces yo tenía una que me enseñaba a coser, otra te enseñaba de las plantas, y así. Tenía una para cada variedad, otra sabía tejer, entonces de todas ibas aprendiendo algo. Y bueno, no había celular, entonces no teníamos otra cosa que hacer, nada más que ir, por ejemplo, a la tarde. 5 de la tarde, me voy a la casa de mi abuela porque seguro que está tomando mate, con su bracerito, tenía pan,
tenía pan novedoso, porque nosotros estábamos acostumbrados a lo mejor al pan casero, ponele. Mi abuela tenía rasqueta. ¿Cómo le llamaste pan novedoso? Pan novedoso era eso, una rasqueta que le hacía acá don Cáceres, don Siria. Ah, y era como, ¿y esto qué es? Claro, pero era distinto. Total. Así que yo era toda una aventura. Yo vivía en la casa de mi abuela, porque era más, no sé, me gustaba más. Siempre estuve ahí, qué sé yo. Había revistas, había cosas que en mi casa no había. Tenían luz, por ejemplo, luz eléctrica. ¿Vos no tenías luz? No. Yo tuve, en mi casa hubo luz ya cuando yo tenía como 12 años. Antes de eso no. Estoy en este momento pensando, por ejemplo, ¿heladera? Nada. El pozo de balde era el freezer que tenían. Ajá. Mi abuela, por ejemplo, tenía luz, pero tampoco tenía heladera. Y el pozo de balde era lo que ponían ahí. Hace un pozo profundo adentro. El mismo pozo que sacaban agua. Exacto. Entonces ahí estaba todo. Era como poner las cosas en una heladera. Perfecto. Y así se hacía. Si se viene el fin del mundo y se acaba la luz, porque ya en la Patagonia está brotando humo, yo me voy a ir con Susana, porque si hay alguien que va a sobrevivir al fin del mundo es Susana Gómez. Sí, pero si me dejan, porque me están sitiando muchos vecinos nuevos, que bueno, vienen con los modernismos. No, por favor. A mí el único recurso que ya me está quedando ahora últimamente, ¿viste el nogal pecan? Sí. Treparme al árbol y quedarme a vivir ahí arriba, hacer una casita, volver a la infancia a hacer una casita en el árbol. No, Susi, el día que acabemos la electricidad. Te puedo hacer un lugarcito. Haceme un lugar, por favor. ¿Cómo se le llamaba a los muchachos de otros pueblos que venían a picotear para este lado? Porque hay un lenguaje. Esa pregunta es medio peligrosa. Bueno, es peligroso. Pero yo te lo voy a contestar muy metafórico. ¿Cómo se le decía? Cortita y al pie. Los chicos no iban a arrastrar el ala. ¿Qué es lo que decían? Eso era, pero no eran tan chicos. No eran chicos. Bueno, gente lo que grande. Se denominaba el picaraje. El picaraje. El picaraje, había autóctonos del lugar y había foráneos. Pero eso era otro tema. Eso es otro tema. Hermosa esa palabra. No es para hablar por hablar por este medio. No, yo lo que quería era la palabrita para la literatura. Tengo que salir después a la calle y irme a mi casa. Imagínate un día si queremos extorsionar a alguien, Pablo, primero tenemos que secuestrar a Susana, porque Susana debe saber muchas cosas de todo el mundo. Aparte del picaraje, ¿qué otras frases utilizaban? Que hoy ya no se dice más así. Eso tendría que venir a otro programa, ir a mi casa, agarrar un cuaderno y ponerme a escribir y después te lo traigo. Perfecto, ya le tomamos la palabra, la vamos a dejar acá a la entrevista, así ya nos queda enganchada. La enganchamos a Susana con el diccionario del alto resbaloso. Y no te contesté lo de los yuyos. Los yuyos, para despedirnos. Para el resfrío, vos dijiste para el resfrío nada más, para el frío. Para el frío. Hay una serie de yuyitos que son los que siempre nos daban a nosotros. ¿Cuál? En invierno, digamos. Albahaca, romero. ¿El té de albahaca? Té de albahaca para los resfríos, todo con su mielcita, su limón. Esos eran típicos, por ejemplo, porque son yuyos como que te dan calorcito. Albahaca y romero. Albahaca, romero, había salvia, por ejemplo, la salvia blanca también, para los catarros, para las cosas así. Borraja, eso era para la fiebre, también para la fiebre, para todo. Sarampión, esas enfermedades que tienen que brotar, que tienen así, bueno, todas esas cosas. Era bueno, te daban ese té de borraja. No sé si conocéis la borraja. Mira. Sí, pero... Y eso, por ejemplo, la florcita también, hacerla hervir con miel y esas cuestiones, es buena también para la tos, para los catarros, las cosas. Ajá. Que ahora van y compras un jarabe. Pero antes todo eso se hacía en la casa. Un jarabito, por ejemplo, con chañar. Había otro yuyito que se llamaba quimpe. Era como aparragado así. Y bueno, y todo eso.
quimpe, más la cáscara del chañar, se ponía. Los que por ahí juntaban la frutita del chañar, pues ya hacían arrope, eso también era bueno. Son todas cosas que se elaboraban y se tenían en la casa. Todo eso se hacía en verano. Nosotros hacíamos como las hormigas en verano, juntábamos todo, amontonábamos todas esas cosas y pasábamos el invierno. Por ahí cuando tenías que ir a la farmacia a comprar algo era porque ya estabas muy... Jodido, mal, Claro, mal. ya era una cosa, una bronquitis o algo así, ya era más. ¿Y dónde había Pero si una no, todas las farmacia? otras cosas. Y en Las Rosas, la única farmacia que había en ese tiempo, la que ahora está más pequeña, la de Altamirano. Ajá, esa era la única Esa farmacia. era la única farmacia que había. Y si estabas complicadísimo, al hospital de Villa Dolores. Al hospital. Estaba el dispensario, pero yo de chica nunca fui al hospital. Nosotros acá teníamos a don Brasesco. Ese era el hospital nuestro, el médico, digamos. Él iba... yo era muy jodida, así, en la parte de bronquios y esas cosas, ¿viste? Yo empezaba que un refrito, que seguía, hasta que no tenía una congestión, por ejemplo, una bronquitis, no paraba. Así que bueno, el temor mío era escuchar que dijeran, bueno, vamos a tener que buscarlo a don Brasesco. Ah, che, y ahí va don Brasesco y te venía a don visitar. Brasesco, y seguro que detrás de don Brasesco venía la inyección. Que era más o menos como si en este momento te dijeran, no sé, te vamos a hacer una cirugía para mí. Pero bueno, gracias a eso me curaba. Don Brasesco iba casa por casa. Sí, a donde lo buscaban, a donde le pedían, por ejemplo, que fuera. Iban hasta la él- casa porque no había teléfono, nada, ya está. Más vale, eso era mandar a uno que estuviera sano, anda a buscar a don Brasesco. Ah, Hay veces que era la época de las gripes y se enfermaba toda la familia. Por ejemplo, una tía con todos sus hijitos. Entonces ahí tendrías que ir otro a socorrerlos, a atenderlos y todo. Hacer el aguante. como Hacer dicen el ahora. aguante. Hacer el aguante. muchísimas gracias, Su. Te vamos a convocar para la semana que viene o la otra con tu diccionario de las frases, Ahí vamos a buscar porque más frases. Y bueno, y también vamos a hablar de honorarios y esas por cosas. favor, porque no tocamos el tema. los honorarios los vamos a tratar acá con el Pachi, con el Adá de la radio. ¿Cómo es que dijiste que le decían a los muchachos? A los muchachos pícaros, picaraje. Al picaraje. A los pícaros era Le el vamos a picaraje. decir acá, a ver si se junta el picaraje alrededor y nos traen unas flores, alguna No, cosa. pero ya Nos no, arrastran ya no hay, nada. no. Y No, les no, decimos, no, nosotras En no estos queremos tiempos nada. ya no está más eso. Ya no existe más. Ya no pasa más No. el picaraje. Y ojo, que las mujeres no ganamos eso. Ah, Era lindo antes, cuando la mujer era como más, qué sé yo. que te traigan una flor. No, señora, estoy Claro. casada. Un- ¿Quién te trae hoy en día? ¿Quién te regala un librito de poema? Ah. De Becker o de algo por el estilo. ¿Quién? ¡Mamita! Así nos despedimos. Hoy en día no, ¿viste? Nos despedimos. Vamos a ir a una tanda. Lo llamamos al Fede con El fin del mundo. ¡Ey! Como siempre,